Meditaremos sobre Juan capítulo 6. Leamos, por favor, acompáñenme con su vista desde el versículo 22 hasta el 27. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. En el Evangelio de Juan se nos ha explicado de manera quizás el versículo más conocido por la comunidad evangélica lo que es el Evangelio. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, el versículo más conocido dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con ese versículo que acabo de citar, nos está explicando el evangelista de que el evangelio es lo que ha hecho Dios para la salvación del hombre perdido. Eso es muy importante entenderlo. El evangelio no es lo que puede hacer el hombre para encontrar la salvación. El evangelio es lo que Dios ya hizo en favor del hombre para que éste pueda ser salvo. Y por eso se le llama, o el significado de esa palabra evangelio es buenas nuevas. Pero estas buenas nuevas no pueden ser eso si el pecador no es primero confrontado con su maldad. Esto precisamente es el modelo de evangelizar que el Señor Jesús muestra en cada vez que Él está hablando con las personas y con este episodio que nosotros acabamos de ver. Esto es así, hermanos, la necesidad de demostrarle a los hombres su maldad, porque hay una realidad que es la depravación espiritual que tienen todos los hombres, que los caracteriza. Esta depravación es tan profunda que su alcance puede incluso engañar a la misma persona que busca a Jesucristo. Esta depravación es tan profunda que la persona en realidad se puede encontrar que está buscando a Jesucristo y no lo está haciendo por las razones correctas y verdaderas. Que simplemente esa búsqueda que tiene por Jesús sus razones son egoístas, efímeras o terrenales. Esto es básicamente lo que en este episodio el evangelista nos acaba de explicar. Sobre una multitud entusiasta buscando al Señor Jesús y luego el Señor Jesús confrontándole y diciéndoles, explicándoles o revelándoles que las razones que tienen no son las correctas. Recordemos el contexto en el cual vemos el Evangelio, el capítulo 6 de Juan. El capítulo 6 comienza Juan narrándonos acerca de milagros, sanidades y bondades que el Señor había estado haciendo por esta multitud. Él los había recibido de una manera sensible y tierna. Él los estaba ayudando en sus necesidades básicas. Los había sanado de sus enfermedades. Algunos tenían inclusive posesiones demoníacas y Él los estaba liberando.
también se nos narra que precisamente estaban hambrientas, habían estado en toda la jornada con el Señor Jesús, aparentemente no había un lugar cerca donde comer, ya era avanzado, el día ya estaba por la tarde, había avanzado, y Él se compadece de ellos por el hambre físico que realmente tiene, y se nos narra aquel milagro espectacular de alimentar a 5,000 hombres con solamente unos panes y unos peces, sin contar las esposas y los hijos. Entonces eso obviamente coloca que la cantidad de personas probablemente era superior. No solamente Él los había alimentado y estas personas habían sido saciadas físicamente de su hambre, sino que también habían mostrado cierto interés por la enseñanza del Señor Jesús. Habían estado entusiasmados y expectantes, ya que el mensaje del Señor era muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Esta multitud, como vemos en el versículo 22, continúa buscando eso que habían obtenido el día anterior, porque Juan explica, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Y entonces ellos comenzaron en la búsqueda, en el interés de encontrarse nuevamente en esa mañana al Señor. Y resulta que en ese momento no lo encuentran. Y están buscándolo, expectantes de que, ya es hora más o menos del café. Y ya es hora del desayuno. Los peces y los panes de ayer estuvieron muy buenos. Seguramente hoy nos tienen, no sé, una tortica o algo. Aparte de que, bueno, su mensaje también es uno no se aburre. Yo he estado en la sinagoga con los fariseos y los escribas y ni les entiendo. Pero el mensaje de Jesús de alguna manera es diferente. Pero nosotros vemos, por lo que acabamos de leer, que en vez del Señor cumplirles sus expectativas y de alguna manera satisfacerles las necesidades que para ellos eran inmediatas, Él los confronta y los exhorta. Porque ellos buscaban a Jesús meramente por sus necesidades más básicas. Un comentarista muy respetado dice, ellos lo buscaban por sus necesidades animales, por las necesidades animales del cuerpo, por lo que era meramente instintivo, convirtiendo a Cristo en un mero sanador de cuerpo, en un milagrero, desdibujando así el propósito por el cual Él vino al mundo para salvar al hombre de sus pecados y de su miseria espiritual. Esa es la razón por la cual el Señor los confronta. Vemos en estos versículos de 22 al 27 que leímos al principio, cómo Cristo trató a las multitudes buscadoras. Cualquier persona con sentido común, al ver la narración de los evangelios y ver que cada vez ellos destacaban que multitudes seguían a Jesucristo, buscaban al Señor Jesús, de alguna manera podrían sentir que eso era bueno, que Dios estaba bendiciendo el ministerio, que el favor de Dios estaba allí, que la mano de Dios se estaba dando, porque ¿qué cosa no es más importante que la gente busque a Jesús? Cualquiera de nosotros esas evidencias podría emocionarnos, motivarnos, alegrarnos. Pero nosotros vemos que la respuesta del Señor Jesús no es como cualquiera de nosotros típicamente respondería. Un autor dice, estos hombres eran, o estas multitudes eran buscadores
de estómago. Buscadores de que Jesús cumpliera, satisfaciera, llenara, quitara las necesidades que él inmediatas que para la persona creía que tenía. Podemos ver la respuesta del Señor Jesús en tres partes. Del versículo 22 al 24, nosotros podemos ver una búsqueda entusiasta popular. Una búsqueda entusiasta popular. El versículo 25 al 26, podemos ver una búsqueda confrontada por Dios, por el mismo Señor Jesucristo. Y el versículo 27, podemos ver una búsqueda corregida. ¿Qué es lo que el Señor les demanda que deben hacer? Veamos de una vez el versículo 22 al 25 sobre una búsqueda entusiasta y popular. Leamos. Del 22 al 24. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Juan nos explica entonces que esa misma multitud que el día anterior había sido testigo y había experimentado esa alimentación de los panes y los peces, al otro día entonces estaba buscándolo. Él nos dice también el detalle de que las personas observaron que en esa ribera donde estaban en ese momento había una sola barca, y ellos vieron cuando el Señor Jesús montó a sus discípulos y los despidió, y que Él no se fue con ellos. Ellos entonces se levantaron expectantes buscándolo, y lo buscaron por el lugar, aunque ellos sabían porque su discípulo no estaba. Ellos también desconocían lo que el Señor Jesús había hecho esa noche con sus discípulos, fortaleciendo la fe. Si usted lee los versículos anteriores, pero yo sé que conoce básicamente la historia, nos narra cuando en medio de la tormenta, esa misma noche o esa madrugada, el Señor desató una tempestad cuando ellos iban en el río, demostrándole así a los discípulos que Él era el Señor de la naturaleza. No solamente les ayudó desatando esa tempestad durante esa navegación que ellos tuvieron, sino que se les apareció caminando sobre el mar y luego les demostró cómo Él calmaba el mar insofacto. No solamente ellos pudieron ver que el Señor controlaba totalmente la naturaleza y la creación, el mar embravecido y el viento también recio, sino que también Juan nos da el detalle que a pesar de que faltaban varios kilómetros para llegar a la orilla, que inmediatamente que el Señor Jesús se mete en la barca, ella llegó a la orilla. Demostrando que el Señor Jesús, demostrándole a ellos su soberanía, su poder, fortaleciéndoles la fe, donde Él es Señor de la naturaleza, Señor de las distancias, controlador de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Ellos, a pesar de que el evangelista nos dice que el Señor Jesús ha estado trabajando eso con sus 12 discípulos, la gente ignora totalmente eso. Entonces vemos a la multitud buscando al otro día a Jesús. Aparentemente eso es algo bueno. Ellos querían seguir escuchando a Jesús. Ellos querían estar con Él. Ellos todavía a lo mejor continuaban o albergaban los ánimos del día anterior. Cuando ellos vieron la multiplicación de los peces y los panes, ellos se dijeron: definitivamente este es el rey que necesitamos. Vamos a hacerle rey. Y el Señor Jesús se escondió de ellos porque precisamente no era
lo que él estaba buscando. Ellos vieron que el Señor Jesús no estaba tratándose de levantar como un caudillo para ellos en ese momento, y aparentemente decía, bueno, no importa si no quiere ser un rey nacional y enfrentarse a los romanos, tal vez no hay que ser tan bruscos tampoco, pero nos podemos quedar aquí en este lado de la ribera y que él sea nuestro caudillo de esta aldea, de esta principal, con tal nos siga dando comida y con tal nos siga sanando. Juan nos dice también que a pesar de que no lo consiguen, lo buscan. E inmediatamente habían llegado unas barcas en la mañana de ese día y ellos se montaron en la barca y fueron a buscar al Señor Jesús. Ellos asumieron que probablemente Jesús se fue a donde estaban los discípulos, ya que se iban a Capernaum, y era conocido de que Capernaum era quizás el centro de operaciones del Señor Jesús, pues pasó allí la mayoría de su ministerio terrenal. Esta multitud que está aquí, al ver las otras barcas que han llegado, probablemente les llegó la voz, mira, del otro lado hay un montón de gente, esa gente no tiene cómo trasladarse, y sería una buena oportunidad para cobrarles el transporte cuando se quieran mover. Y estos transportistas, estas barcas, vinieron a la mañana y las personas obviamente estuvieron dispuestas, después de haber buscado al Señor Jesús y no encontrarlo, ellos decían, hay que encontrarlo, deben estar en Capernaum, y ellos inclusive pagaron, porque eso es lo que nos está diciendo el evangelista, pagaron su pasaje. Ellos están entusiastas, ellos son capaces de pagar dinero, ellos son capaces de hacer cualquier sacrificio o esfuerzo posible con tal de estar con el Señor Jesús. Esto definitivamente parece algo bueno, ¿cierto? Hay algo también interesante acerca de la caminata del Señor Jesús sobre el mar, que quisiera hablarles, porque algunos teólogos liberales dicen que seguro porque los discípulos estaban asustados por la tormenta. Imagínense usted estar en medio del mar con una tormenta. Ellos en ese miedo, en ese temor, en la madrugada, el Señor Jesús vino hacia ellos, pero no vino sobre el mar, porque es imposible que un hombre camine sobre el mar, sino que venía por la orilla. Entonces ellos, en el susto, más la madrugada, más no dormir bien, asumieron que venía sobre el mar. Eso es una interpretación mentirosa y diabólica. Sobre todo porque según los expertos en cuanto a la zona y a este lugar de la ribera del mar de Galilea, es imposible caminar desde esa orilla donde estaban hacia la ciudad de Capernaum, porque las orillas precisamente eran senegales y no era posible el traslado caminando. También nos dice que esta multitud no se fue caminando por la orilla del mar buscando a Jesús, sino que más bien estuvieron dispuestos a pagar, había que atravesar obligatoriamente el mar. Entonces eso lo quería decir porque eso siempre se quiere de alguna manera bajar las señales que el Señor Jesús hacía constantemente, confirmando la persona que Él decía ser. Estas personas, como decía, están dispuestas a hacer cualquier esfuerzo, lo buscan diligentemente, pagan el ticket, pagan el pasaje, gastan dinero, hacen lo que sea con tal de encontrar al Señor de los peces. Estas personas hacen cualquier esfuerzo con tal de encontrar al Señor de los panes. Estas personas hacen cualquier esfuerzo y cualquier sacrificio que se les puede interponer con tal de encontrar al Señor de las sanidades. Pero por lo que leímos, ellos no andan buscando al Señor Jesús, al Salvador, al soberano, al Rey de ellos. Ellos no buscaban al Señor de sus almas.
todo aparentemente es bueno. No todo lo que brilla es oro. Entonces ya vimos, dije que son 3 puntos, ya acabo de decir el primero, vamos para el segundo. El segundo es una búsqueda confrontada. Lo leemos del versículo 25 y 26. Dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Nosotros vemos acá, o el escritor nos pone el entusiasmo y el cálido saludo de la multitud con el Señor Jesús cuando lo encuentra. Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste? ¿En qué momento saliste? Nosotros no te vimos, eres una cajita de sorpresas. Ayer nos alimentaste a todos. Fue espectacular eso, por cierto. Nosotros nos costó venir. Y nosotros sabemos que no viniste con la única barca que había. ¿Cómo habrás llegado? Rabí. Por Mateo capítulo 14, se nos informa que cuando el Señor Jesús llegó a Capernaum, otra multitud lo estaba esperando. No es la misma que está de este lado, sino que Él se viene caminando sobre el mar, otra multitud lo espera y también Él los recibe amablemente y comienza a ayudarlos con sus necesidades básicas, sanándoles y haciendo todo tipo de ayuda que al momento necesitaban. Pero en ese interín, estas personas, la otra multitud llega también y es cuando lo encuentran. No solamente ellos estuvieron dispuestos a pagar y a pasar el mar, sino que cuando llegan a Capernaum, a las orillas, ellos emprenden la búsqueda del Señor Jesús por toda la ciudad de Capernaum. Y caminan y van por los valles, por las carreras polvorientas de Capernaum, hasta que por fin lo encuentran. Estas personas han estado trasnochadas, sacrificadas y esforzadas por encontrar a la persona de Jesús, lo encuentran y continúan manifestando ese entusiasmo. Maestro, era un título oficial y a la vez halagador. Maestro, hombre digno de confianza, alguien sabio para escuchar. ¿Cómo fue que llegaste aquí? ¿Dispuestos? ¿Esforzados? Pregunto, ¿esto no es lo que quiere Dios de la gente? ¿Esto no pudo haber complacido a Cristo? Que la gente se esfuerce por buscarlo, que la gente muestre entusiasmo, que la gente muestre interés por su palabra, por su persona, por sus milagros. Nosotros vemos aquí la respuesta de Cristo. Y es sí, como usted lo piensa, es dura. Es dura. Es confrontativa. Alguien podría decir, odioso. Aparentemente. Pero esa respuesta del Señor Jesús al cálido saludo de ellos revela que la mayoría de los avivamientos, la mayoría de las multitudes buscando a Cristo en las iglesias, las razones en verdad no son apropiadas. Nosotros vemos en la respuesta del Señor Jesús que en primer lugar no les respondió la pregunta. Rabí, ¿cuándo llegaste? No les dijo, me vine caminando sobre el mar, mostrando mi poder. No les contó que embraveció el mar y lo calmó. Tampoco se lo dijo.
No les contó que apaciguó la tormenta. Y no les contó que llegó inmediatamente a la orilla del mar a pesar de la distancia, que él era controlador de los espacios. Y que cuando él quería, actuaba por encima de las leyes naturales. Con las leyes naturales o en contra de las leyes naturales, que él es soberano. Pues. No les dijo nada de lo que pasó esa noche. Y no les respondió tampoco la interrogante. Ellos querían precisamente, si él les hubiese respondido, imagínense cómo esta multitud entusiasta hubiese recibido ese mensaje. Caminé sobre el mar. Controlo el espacio. Ellos querían escuchar eso. Pero el Señor Jesús se rehúsa a decírselo. Porque Él no quería ser visto como un milagrero. Les responde severamente, exponiéndoles las verdaderas razones de su pregunta y que de sus esfuerzos entusiastas realmente tenían motivaciones malvadas. Les respondió, de cierto, os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. En el Evangelio de Juan es quizás donde usted va a ver más que el Señor responde siempre introduciendo esas palabras. De cierto os digo. O es como diciendo, amén, amén a lo que yo voy a decir. Él está diciendo, lo que tengo que decirles no es fácil asumir. Lo que voy a decir a continuación es una verdad solemne. Lo que voy a decir es una realidad perturbadora. Eso es lo que significa cada vez que nosotros vayamos o veamos que el Señor Jesús dice, de cierto os digo. El Señor Jesús le está diciendo que es terriblemente ofensivo. Es terriblemente ofensivo buscar a Dios. Es terriblemente ofensivo al Evangelio buscarlos con motivaciones malvadas. Uno pregunta, ¿en qué consistió la maldad? ¿Pagaron? ¿Entusiasmo? ¿No está siendo él muy duro? Él les dice que en qué consistió esa maldad precisamente. Él les dice, la maldad de ustedes es que me buscan porque ven los milagros como milagros y no los ven como lo que son, señales. Ven los milagros por mero entusiasmo de milagros, pero no ven el propósito real que tiene el hecho de que Él hiciera los milagros, que eran señales. Uno dice, ¿cuál es la diferencia entre un señal y un milagro? Todos los milagros, y algo que quisiera para que usted comprenda cuando lea los evangelios, todos los milagros que hizo el Señor Jesús tenían el propósito, el fin último, tenían el propósito de señalarlo, de identificarlo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Todos. No fueron simplemente meras acciones sobrenaturales para de alguna manera llamar la atención. No. Estos milagros y todas estas señales lo identificaban. Era precisamente la manera como Dios había dispuesto en el Antiguo Testamento y le había dicho al pueblo, esta va a ser la manera en que ustedes van a identificar que yo he enviado a quien les prometí. Esta era la manera de ellos identificar de que Dios cumpliría su promesa a la mujer, de que la simiente de ella vendría. Esta era la manera de ellos identificar
de que Dios estaba cumpliendo su promesa a Abraham, de que en él, la simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra. Todos esos milagros eran señales que apuntaban y certificaban y expresaban: Dios cumplió su promesa, ha enviado a la simiente, al hombre que va a salvarnos del pecado. Amén. Y allí consistió su pecado. No lo vieron así, lo vieron como un milagrero. Y vieron solamente milagros que beneficiaban lo inmediato, lo físico, lo más básico y lo animal. El mal no solamente consistía en ver milagro tras milagro, porque definitivamente al ver un milagro espectacular, el asombro y la sorpresa de ver eso pasaba inmediatamente al ver el siguiente. Y no solamente veíamos uno, sino que venía el otro y otra vez. Novedades tras novedades. Sino que ellos inclusive comenzaron a verlo como una fuente de satisfacción personal. Allí consistió el pecado. Allí consistió la ofensa. Hermanos, ese pecado no era solo de ellos. Allá en el primer siglo, cuando el Señor Jesús estuvo haciendo esto. Ese es un pecado que tenemos hoy presente. Cuando las personas buscan a Cristo, las personas asisten a la iglesia y las razones no son las verdaderas, no son las correctas. Esta persona siempre viene por lo emocional, por lo inmediato, por las necesidades más básicas y las más inmediatas. Pero la persona hoy no va a las iglesias o no viene a la iglesia por las verdaderas motivaciones. Y eso es obvio, como pasó con esta multitud, porque cuando son confrontados al Evangelio, cuando la persona es confrontada a las demandas del Evangelio, entonces no quieren a Cristo. No se someten a Él. Ya no lo quieren tanto. Ya no es tan llamativo. No seas tan invasivo. No trates de coartar mi libertad. Yo soy un hombre libre. Yo quiero ser una mujer libre. Yo soy joven. Yo tengo derecho a ser feliz. Yo soy viril. Yo tengo derechos. Cuando uno le explica a las personas las verdaderas demandas del Evangelio, su entusiasmo baja bastante. Este tipo de personas no aman ni leen la Biblia. Este tipo de personas no oran. Este tipo de personas no aman verdaderamente a la iglesia. La historia y el presente nos confirma de que siempre hay multitudes así de las que acabamos de leer. Buscando a Jesús por motivaciones incorrectas. Siempre hay multitudes interesadas, hermano, siempre, entusiastas. Este tipo de personas siempre está aprendiendo, nunca se afirman en nada. Nunca se establecen. Son inconstantes, solo andan buscando lo inmediato. Son exactamente como en la última semana de vida terrena del Señor Jesucristo,
el domingo de Ramos, el que conocemos como el domingo de Ramos, las multitudes gritaban, ¡Hosana! ¡Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor! 5 días después, el viernes, esa misma multitud gritaba, ¡Crucifícale! 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 Así es la gente hoy en día. Estas personas, por lo general, inician en una iglesia católica romana. Luego se cansan, algo no les gusta y se vuelven a una iglesia carismática. Cuando están en la iglesia carismática y algo no les gusta, se van al otro extremo a grupos más fundamentalistas y ortodoxos. Cuando están en esos grupos fundamentalistas y ortodoxos y también les va mal, ellos se vuelven bautistas reformados. Luego que están en la iglesia bautista reformada, se convierten en presbiterianos. Cuando después están con los presbiterianos, comienzan a leer a los escritos de los padres de la iglesia y vuelven a caer y a coquetear con el catolicismo romano. Un día son calvinistas, otro día son arminianos, otro día no saben qué es lo que son. Un día son liberales, otro día son legalistas. Un día aman a un pastor, otro día odian a ese pastor. Un día escuchan con placer a un carismático, luego escuchan a un pastor reformado y luego escuchan a un cura. Para ellos todo es igual. Nunca se establecen. ¿Por qué? No saben lo que quieren. Buscan lo sensacional, lo novedoso, lo que le llene el ojo en el momento. La moda. Cierto que, sobre todo en nuestro país, se está volviendo moda buscar iglesias sanas o reformadas. Pero es moda. No es una verdadera conversión. Eso es típico de los buscadores en internet. Así como en aquel tiempo ellos buscaban lo inmediato, ahorita son los buscadores de internet. Pero esa gente no ama a Cristo, no ama a su iglesia, no se afirma en Cristo. La acusación del Señor es grave, pero verdadera. Es ofensiva, pero verdadera. De cierto me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. La verdad es solemne. El Señor tiene profunda seriedad en lo que está hablando. Hermanos, en realidad el Señor les está diciendo, es triste, pero ustedes parecen como animales, que solo buscan comer, 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 lo instintivo, lo inmediato. No tienen interés por las necesidades profundas del alma. Solo buscan lo animal, lo terreno, lo pasajero, nunca lo celestial. Esos son los buscadores que el Señor fustiga, hermano. Este tipo de persona asiste a la iglesia solamente cuando no tiene algo importante que hacer. Esta persona asiste a la iglesia solo si las cosas están muy bien. Porque si surge una cosa que hacer, hay que ir para la iglesia. Pero no se puede ir hoy, tampoco es que vamos a ser fanáticos. Este tipo de persona busca la consejería cuando ya básicamente no hay nada para resolver. No, ya hiciste, ya decidiste, ¿qué quiere que haga uno? Este tipo de personas leen la Biblia como amuleto de la buena suerte, porque un versículo al día saca al diablo de la vía. Esta persona ora y leen, y estas personas oran y piden oraciones cuando ya el problema está en el cuello, cuando ya se ven que no pueden más.
Pero estas personas en lo profundo no quieren obedecer a Cristo, no lo aman, no aman lo que Cristo ama, son solo religiosos como en el tiempo del apóstol Pablo. Buscaban a Cristo solo por intereses superficiales. Vamos a Filipenses capítulo 3. No pierda el Evangelio de Juan. ¿Cómo sabemos que podemos estar en esa categoría? Por los siguientes versículos. Filipenses capítulo 3. Versículos 18 al 20. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchos, recuerden, muchos, multitudes, por los 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son, ¿qué, hermanos? ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Versículo 19, el fin de los cuales será perdición. ¿Por qué? Cuyo Dios es y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? A Pablo le partía el corazón esa realidad. Son muchísimos los que andan por ahí. Parecen realmente entusiasmados, pero son enemigos de la cruz de Cristo. No creen el verdadero evangelio. Y eso es evidente porque ellos solo piensan en lo terrenal. Ellos buscan todo solamente, o a Cristo, o a la iglesia, o al hermano, o la oración, o el asistir, solamente para que se les solucione lo inmediato. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Estas personas están constantemente en la búsqueda de lo meramente superficial e inmediato. Estas personas quieren realmente que les solucionen rápido el matrimonio, que les solucionen rápido la crianza de los hijos, que les solucionen que no tienen dinero, que les solucionen que no tienen trabajo. Pero una vez que estas necesidades sean satisfechas o no, se van. Si son satisfechas, la razón de seguir es para que no me las quiten. Y si no son satisfechas, la razón de irme es porque no encontré lo que quería. Segunda carta del apóstol Pedro. A partir del versículo 12. Capítulo 2, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia ¿qué? El gozar de deleites cada día. Estos, ¿quiénes son estos? Los que les encanta, todo el día es una rumba, todo el día es deleite, vamos a disfrutar la vida. Ay no, yo estoy muy aburrido, ay yo estoy muy aburrida, hay que hacer algo divertido. Estas personas, dice Pedro, estos son inmundicias y manchas
quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Estas personas están dentro de la iglesia. No busque, sí, eso deben ser los de Tocorón, los planes. No, esos están dentro de las iglesias. Son inmundicias dentro de la iglesia, versículo 14. ¿Por qué? Versículo 14. Estas personas tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia siempre. ¿Y son qué? ¿Hijos de qué? Están en la iglesia, pero son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son ¿qué, hermano? Versículo 17. Son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Una nube es como cuando se oscurece y usted ve esa nube negra y pesada. Va a caer un palo de agua durísimo y no cae nada, a pura apariencia. Así son. Estas personas dicen, se recrean con vosotros, dentro de usted. Estas personas estaban en la multitud que seguía a Jesús. Estas personas estaban dentro de la iglesia de Pablo, reprendió en Romanos, reprendió en Filipos y reprendió Pedro también. Estas personas quieren ser jefes todo el tiempo, quieren ser líderes, quieren aprovecharse de todo materialmente, quieren los beneficios, quieren esto, quieren aquello, pero esas personas realmente no buscan la gloria de Cristo. Al Cristo confrontarlos precisamente con las verdaderas intenciones que tenían, el Señor demuestra que Él tiene la capacidad para discernir cuál es la verdadera intención de tu corazón. Y que a pesar de que nosotros no podemos ver realmente qué es lo que mueve a una persona dentro de sí, el pastor de los pastores, la cabeza de la iglesia, el Señor, el que se entregó para santificar a su propia iglesia, sí sabe quién eres. Y esto lo digo, hermanos, porque esta es una verdad que nos debería hacer temblar delante de Él. Que es posible que yo me ponga la corbata, que yo tenga la Biblia, que yo use el saco, que use la falda, que use esto, que diga, hermano, Dios te bendiga, pero realmente no eres un cristiano. Los hombres en realidad no podemos juzgar la verdadera espiritualidad de alguien de manera absoluta o de manera definitiva, ¿no? Podemos tener una apreciación. Tu conducta, amigo, nos ha tocado muchas veces, tu conducta revela que no eres creyente. Yo no sé si realmente lo eres, pero si lo eres, debes arrepentirte de lo que estás haciendo y debes cambiar lo que estás haciendo. Porque no, tu conducta revela que no lo eres. A la final, quien tiene el juicio verdadero y contundente, sin lugar a duda, es Cristo. Pero eso no nos exime de la responsabilidad de pastores y de predicadores de llamar siempre a los creyentes, a las personas que asisten a la iglesia, a considerar y medir, sopesar las motivaciones de su corazón. La razón de cómo llevan sus vidas. La hipocresía que a veces podemos disfrazar. Por último, en Juan capítulo 6, nosotros vimos una búsqueda entusiasta popular, vimos después una búsqueda confrontada, y en tercer lugar, por último, en el versículo 27, nosotros vemos la búsqueda
corregida. En el versículo 27 sigue la respuesta del Señor Jesús después de haberlos confrontado y les dice algo interesante. Les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. En esta respuesta, el Señor utiliza un mashal. Un mashal es un recurso literario que utilizaban los maestros de aquel tiempo, que era para ayudar a las personas a entender el mensaje. Por lo general, era como una especie de adivinanza o un acertijo, como una simbología para que la persona interpretara lo que él estaba diciendo. Por ejemplo, él usó otros mashal en el mismo evangelio. Cuando él está hablando con Nicodemo, él utiliza el mashal del nuevo nacimiento. Nicodemo está, de alguna manera, por ser un fariseo judío, nacido en la nación elegida, y él de alguna manera pretendía que eso le daba ciertos derechos delante de Dios. El Señor utiliza la figura del nuevo nacimiento y le dice, Timoteo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. En Juan 4, a la mujer samaritana que está en búsqueda del agua para su sustento físico, él utiliza el mashal para decirle, tú deberías beber, es el agua de vida, el agua viva, yo soy esa agua viva. Y aquí en estos buscadores, él les dice que están buscando el pan físico, él utiliza el mashal, utiliza el contexto y le dice, ustedes deberían de buscar es el pan de vida. Nazcan de nuevo, o busquen el agua viva que no les dará sed jamás, o coman el verdadero pan. Como no lo entiende, él explica lo que quiere decir con el mashal. Y en el versículo 27 vemos que el Señor Jesús prohíbe algo, ordena algo y promete algo también. Entonces, en este versículo 27 él prohibió algo, ordenó algo y prometió algo. Veamos brevemente estas tres cosas para terminar. Él, en primer lugar, prohíbe, el Señor Jesús prohíbe buscar solamente la comida terrenal. El Señor Jesús prohíbe anhelar por encima de todo lo temporal, que en este momento es representado por la comida. Ellos estaban sacrificándose, recuerden, pagando, haciendo lo que sea posible con tal de alimentarse. Y el Señor, ya que esa es la única motivación que tiene y ese es el único propósito de existencia que tienen, Él se los prohíbe. Les prohíbe que debían buscar lo que perece en detrimento de lo que es eterno. Les prohíbe que anhelen con vehemencia lo temporal, como si esto fuera la única forma de satisfacer sus necesidades espirituales. Les prohíbe buscar lo terrenal y lo temporal como el único medio para tener paz y tranquilidad. El Señor no está obviamente diciendo o motivando a la ociosidad, porque sería contradictorio al resto de la revelación bíblica, en donde nos manda Dios a que para si quieres comer debes trabajar. El que no trabaje, que no coma. Pero lo que sí está prohibiendo el Señor es que las personas no deben buscar lo temporal y lo efímero, lo básico, lo inmediato por encima de lo que es espiritual. No deben hacerse los mismos esfuerzos ni mayores que lo eterno. El Señor prohíbe eso. Trabajen, esfuércense, hagan sacrificios, hagan todo lo que deban hacer, pero ya va, no solamente por la comida que perece. Él prohíbe Él prohíbe que el deseo de tener lo suficiente, porque realmente debemos trabajar para obtener lo suficiente, nos aleje de Cristo y su iglesia.
El Señor nos está prohibiendo que el deseo de tener lo que es necesario te impida congregarte. El Señor está haciendo un contraste de comparación. Él está haciendo un contraste. Él está diciendo, cuando tu evaluación y tu esfuerzo de las cosas espirituales sean inferior a tu esfuerzo por encontrar las materiales, tú estás mal, estás perdido. No que no busquemos lo material, no que no trabajemos, no que busques comida. Está diciendo que no te olvides de lo espiritual. Es como cuando también hizo la comparación, el contraste del amor hacia el padre o la madre, o a la esposa e hijos, donde el que no aborrezca al padre o a madre o a hijos más que a mí no es digno de mí. No nos está diciendo que tenemos que odiar a nuestros padres o a nuestras esposas o nuestros hijos, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, esa es la ley de Dios. Pero está diciendo que cuando se compare a la lealtad que le debes a Jesucristo por sobre todas las cosas, ese amor, esa honra debe parecer un aborrecimiento. Porque no pueden estar al mismo nivel. No deben. No pueden. Cristo es digno de la mayor de nuestras lealtades, amor y sacrificio. En ese sentido, Él prohibió eso. Y si tu vida se caracteriza por todo esfuerzo para encontrar lo terrenal y por nada de esfuerzo o menor esfuerzo por buscar lo espiritual, tú estás perdido y condenado. En segundo lugar, Él ordena algo. Dice, trabajen y prohíbe, no por la comida que perece y nos da la ordenanza, sino por la comida que a vida eterna permanece. Él está diciendo, esfuérzate, sé diligente, gasta todos los recursos posibles, desgástate toda tu vida, haz todo lo que sea necesario, no mires atrás, no escatimes ningún esfuerzo con tal de tener la vida eterna, la comida que a vida eterna permanece. Esto no va en contra de las doctrinas de la gracia, que dicen que es Dios quien nos salva, quien es Dios quien nos llama, quien es Dios que nos convierte, que nos da la fe. Nos está explicando es precisamente que cuando en la Biblia hay ordenanzas solemnes como que busca a Dios, arrepiéntete, ten fe, sálvate, aléjate, sepárate, sé diligente, búscame a mí, es porque Él está obrando y que si tú no lo haces, tu aparente incapacidad, tu negligencia, tu ociosidad no tiene ninguna excusa. Busca lo espiritual. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas os serán añadidas. Pero no solamente Él prohibió algo, Él también ordenó algo, sino que en tercer lugar, Él prometió algo. Y Él dice, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual esa vida permanece, la cual esa comida, el Hijo del Hombre os dará. Y esto es hermoso. Aparte de que te ordena a buscarlo y ser diligente, Él promete, si tú haces eso, yo te lo voy a dar. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si tú haces todo lo que sea posible en tus fuerzas por buscar a Jesucristo,
Él dice, yo te prometo que me vas a encontrar. Hay algo interesante, que Él hace esa promesa, no una multitud de santos. ¿A quién le hizo esa promesa? A los malvados. Dejándonos saber, no importa las motivaciones que hayas tenido, no importa el pecado en que hayas caído, no importa en la profundidad de la maldad que te encuentres en este momento, si tú lo buscas, lo vas a encontrar. El que a mí viene, no le echo fuera. Que Él no se está escondiendo. Que si la persona realmente corre, es diligente, se esfuerza por querer buscar ese pan de vida eterna, lo va a encontrar. Encontrará el perdón de sus pecados, encontrará un nuevo corazón, encontrará una vida nueva, encontrará la justificación delante de Dios, encontrará la verdadera paz de la conciencia y encontrará que esa promesa es para siempre. Que nunca nadie se la va a quitar. Y que ese pan es el mismo, porque eso es lo que Él mismo dice en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Mi estimado amigo, no importa entonces cuál ha sido tu condición hasta hoy, pero Cristo te promete que si lo buscas, lo encuentras. Independientemente de que tu motivación fuera incorrecta. Y tendrás el perdón de tus pecados. Y que esa comida es el mismo. Ellos buscaban el sustento de lo físico y de lo inmediato. Y Dios les estaba dando el sustento de la vida eterna. Ellos tomaron su decisión. Cada uno de nosotros debe tomar su decisión. No solamente eso, también nos enseña de cómo debemos presentar el Evangelio, hermano. Este pasaje nos enseña también de que a pesar de la maldad de los hombres, podemos ofrecer el Evangelio de una manera amplia y de una manera generosa. Si vienes a Cristo, encontrarás perdón. Y una tercera aplicación es importante sobre aquellos ministerios o iniciativas de misericordias. Una de las cosas que debe caracterizar a un cristiano y a una iglesia es su ministerio de misericordia. Eso se refiere a esa diligencia por satisfacer ciertamente esas necesidades inmediatas. El Señor Jesús lo hizo. Él vio que tenían hambre y los alimentó. Pero una vez que esta misma gente volvió para hacer costumbre lo que habían recibido, no se los dio. Tenga cuidado. Porque ciertamente debemos ayudar, y como el Señor nos dio el mayor de los ejemplos, pero ese no es el trabajo de la iglesia principal. Cuando ellos volvieron por más, el Señor no se los dio y les confrontó con el Evangelio. Esto nos enseña que la mejor manera de mandar a alguien al infierno es darle todo lo que necesita siempre. Debemos tener cuidado, porque ni nuestro Señor Jesucristo, con todos los recursos del mundo, lo hizo.
no es deber de la iglesia hacerlo de esa manera. Más bien, confrontar y exponer el Evangelio de manera clara, confrontativa y contundente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Oremos. Nuestro amado Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por de verdad, por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder ver, Señor, no solamente tu obrar, sino también el mensaje, la revelación, Señor, de lo que tú has hecho en favor de los pecadores, haber enviado a tu Hijo unigénito para que sufra la ira que merecían nuestros pecados, la ira que merecían, Señor, nosotros por haber actuado de manera violando tu ley, pero que en Jesucristo has enviado, Señor, el sustento de la vida, el pan del cielo, el verdadero sustento, el pan, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la santificación y la justificación de nuestras almas delante de ti, si solamente venimos y comemos de ese pan, Señor. Si lo abrazamos por la fe, si nos unimos, Señor, por la fe a Cristo y de verdad de ahora en adelante, darle la mayor de nuestro amor, lealtad y confianza. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por su bondad. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos porque el corazón es perverso, engañoso. ¿Quién lo conocerá, Señor? ¿Cuántos de nosotros podemos estar autoengañados? Pero rogamos, suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo use la espada del Espíritu para redarguir dentro de nosotros, nos exponga, pero al final también, Señor, produzca el verdadero arrepentimiento y fe. Y busquemos, Señor, sobre todas las cosas, tu gloria y tu honra. Sabiendo, Señor, que tú eres sustentador realmente de lo físico, pero más allá de lo espiritual, y que inclusive faltando lo físico, nosotros somos plenos porque tenemos al Hijo de Dios con nosotros, Dios con nosotros. Señor, ayúdanos, porque esa es la fe verdadera. No permita, Señor, que sigamos autoengañados. No nos dejes, por favor, a expensas de nuestra mentira. No nos dejes, Señor, a expensas de nuestra maldad. Por favor, ten misericordia. Sálvanos, Señor, a los que no son salvos. Santifica, por favor, nuestras intenciones, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.